La ligera ventaja trata de utilizar pequeñas rutinas de forma diaria que te lleven a lograr lo que tú quieras. Ahora, eso suena muy sencillo y es tan sencillo que a veces lo dejamos pasar por alto. Es decir, recuerdo la historia cuando un hombre se encuentra con Sócrates y el hombre le pregunta a Sócrates, sin saber que él era un sabio ni nada, el hombre le pregunta: Señor, disculpe, ¿cómo hago para llegar a Grecia? El hombre estaba perdido y le pregunta a Sócrates: ¿cómo hago para llegar a Grecia? Y Sócrates se queda mirándolo y le dice: asegúrate que cada paso que des sea en dirección a Grecia. Por simple y tonto que parezca esta historia, es muy real. Muchas veces nosotros decimos: yo quiero ser un profesional, ¿qué debo hacer? Pues dar el primer paso, inscribirte en la universidad, pagar el primer semestre, ir a clases, normal. Yo quiero ser el mejor vendedor de mi empresa, ¿qué debo hacer? Pues todos los días tomar el teléfono, hacer una cita, un WhatsApp, hacer una llamada o hacer algo que te acerque a eso que tú quieres. Pero muchas veces nosotros tenemos una idea errónea pensando que va a ser un golpe de suerte o que de alguna forma algo se nos va a aparecer y nos va a producir 10 o 50 veces lo que hemos hecho. Pero la vida nos ha mostrado que por muy saltos cuánticos que querramos dar, por muy pensamiento positivo, nada reemplaza las acciones diarias. Por eso este libro explica cómo nosotros, si dominamos las rutinas diarias de hacer una cosa a la vez, pero si lo analizamos bien, en tu profesión, en tu trabajo, en tu empresa, no sé a qué te dediques, pero siempre hay unas acciones diarias que son irreemplazables y que tú debes hacer de forma constante, diaria, casi que podríamos hablar de algo sistematizado, como dice este libro. Dice, hay ciertas acciones que tú debes hacer de forma diaria para lograr lo que quieres de la vida. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona no tiene la ligera ventaja? Pues es una persona que está llena de excusas, es una persona que no progresa, que no ve cambios, que no ve mejoramiento y por ende se desanima. Voy a ponerte muchos ejemplos. Vamos a suponer que tú trabajas con una red de mercadeo, que sé que hay muchas personas que me siguen que trabajan con redes de mercadeo. Las personas, de alguna forma loca, vamos a decirlo de esa forma, están esperando resultados diferentes, pero seguir haciendo lo mismo. Eso lo dice Albert Einstein. Una persona loca es una persona que pretende resultados diferentes, pero sigue haciendo lo mismo. Para citarte el ejemplo de la red de mercadeo, si yo quiero llegar a diamante, llegar al rango que la compañía me propone, todos los días debería hacer ciertas acciones. Todos los días debería hacer cierta llamada, todos los días debería hacer una presentación para lograrlo. De la misma forma, si tú vendes seguros, ¿qué tienes que hacer? Todos los días 2, 3 presentaciones del servicio que tú estás ofreciendo. No sé si me siguen la idea, pero a veces pensamos que va a llegar del cielo una persona, un único ser que nos va a develar el secreto y nos va a llevar a lo que queremos, pero no es así. La ligera ventaja nos explica cómo las personas que tienen esa, vamos a decirlo de esta forma, simplemente hay personas que de pronto no tienen el talento, hay personas que de pronto no tienen el don, pero que se ciñen a todos los días a hacer una acción. Vamos a suponer, por ejemplo, canales de YouTube. Hay personas que tienen talentos increíbles, impresionantes, pero le falta ¿qué? La disciplina. En otras palabras, le falta la ligera ventaja. Y para citar el ejemplo de YouTube, ¿qué es la ligera ventaja? Yo he visto personas que todos los días montan un video, pero tienen la ligera ventaja por un año. Es decir, al año tú revisas el canal y tienen 365 videos que los montaron diariamente. Obviamente que la ligera ventaja les va a dar esa chispita de buena suerte. Como decía Larry Bird, jugador de los Celtics, un jugador que estuvo en el Dream Team, le preguntaron, ¿cuál es tu secreto? Y dijo, no sé, pero entre más practico, más suerte tengo. Y esa es la famosa ligera ventaja. Todos los días una pequeña acción, una gotita que está cayendo constantemente sobre la roca, termina abriendo todo un cañón. ¿Cuál es el problema de muchas personas? Que les falta enfoque. Es decir, si tú tomas una lupa y la colocas con un rayito de sol y lo mantienes quietito, en algún momento prenderás la candela.
Pero ¿qué sucede con muchas personas? Que colocan el lente ahorita aquí y luego lo corren, y como no les dio resultado, lo corren para acá, y como no les dio resultado, se corren para acá. ¿Cuántas personas conocen que saltan de empresa en empresa y nunca se han mantenido en una durante 10 años? O por lo menos 5 años. Podríamos llevarlo a cualquier ámbito de la vida. Vamos a decir que tú eres un estudiante y quieres tener buenas notas. ¿Qué tienes que hacer? Todos los días tomar un ejercicio, todos los días desarrollar el álgebra de Baldor y todos los días empezar a practicar hasta que se te vuelve un hábito y empiezas a dominar este hábito y luego te vuelves una persona excelente en lo que estás desarrollando o en lo que estés haciendo. Entonces la invitación de este video es que deja de culpar a otros, deja de culpar a otros por tus resultados, autoevalúa, tienes que autoevaluarte y decir, ¿será que de alguna forma no he sido constante, persistente, disciplinado con lo que debo hacer? Porque tú ya sabes lo que tienes que hacer. De hecho, no tengo ni que decírtelo porque no sé cuál sea tu profesión. Pero en lo que sea que emprendas, ¿quieres ser dibujante? ¿Qué tienes que hacer? Dibujar. ¿Quieres escribir un libro? ¿Qué tienes que hacer? Escribir. ¿Quieres ser un buen deportista? ¿Qué tienes que hacer? Practicar. ¿Quiero ser un buen networker? ¿Qué tienes que hacer? Presentar todos los días. ¿Quiero ser un buen vendedor? ¿Qué tengo que hacer? Todos los días presentarle a alguien mi servicio o mi producto. Y son pequeñas acciones que son la ligera ventaja. Entonces, en este libro, algo que me encantó del libro y quiero compartírselo, es que él propone unas pequeñas rutinas para hacer diariamente para lograr lo que queremos en la vida. Y son básicamente 5. La idea es que tú la puedas añadir a tu plan de trabajo o que la acomodes en un horario que te pueda convenir. Y la primera dice, todas las mañanas escriba 3 cosas por las cuales usted está agradecido. Todas las mañanas, 3 cosas, una listita, todos los días te levantas y haces una lista de las cosas por las cuales estás agradecido. ¿Para qué hace eso? Según el libro, para que primero enfoques en lo positivo de tu vida y de tu día. Muchas personas se despiertan y enfocan es en lo malo, en lo negativo, en cómo les va a ir mal, pero si tú enfocas tu mente en 3 acciones, 3 cosas por las cuales estás agradecido, inmediatamente estás llevando tu mente hacia las cosas buenas de la vida. Segunda sugerencia del libro, dice, escriba 2 minutos por día sobre una experiencia positiva que haya tenido en las últimas 24 horas. Lo mismo, te está invitando a que por 2 minutos escribas algo positivo que te pasó en el día. Y esto es una ley natural de vida, porque nosotros atraemos lo que pensamos. Aquellas personas que viven pensando en lo malo atraen cosas malas, pero aquella persona que enfoca su vida, imagínate escribir 2 minutitos nada más de algo positivo que te pasó en el día, te va a traer una mentalidad diferente. Y vamos con la tercera sugerencia. Dice, medite todos los días. Y cuando digo medite no me refiero a hacer un mantra ni a sentarme, pero de pronto tú no sabes meditar, pero sí evaluar todos los días qué estoy haciendo bien, qué me hizo falta, qué puedo mejorar, con qué persona debo relacionarme para mejorar en esta área. Son preguntas para que tú medites de lo que estás haciendo. Una vida que no es evaluada, dicen por ahí, que no valdría la pena ni siquiera calificarla. En otras palabras, si tú no te sientas a autoevaluarte, no sabes si estás creciendo. Vuelvo al ejemplo del baloncesto. Imagínate a alguien que está entrenando, pero no tiene aro. ¿Qué sucede si no tiene aro? Pues no puede evaluar. Hay personas que están tan urgidas trabajando, pero no se sientan a evaluar para analizar si están mejorando o si por el contrario están retrocediendo. Y esto me lleva al cuarto punto, son 5. Dice, haga un acto de bondad al azar durante el curso de cada día. Qué interesante. Imagínate hacer algo de bondad por otras personas. Vuelvo a lo mismo. Te está llevando el libro a pensar en cosas buenas, a atraer cosas buenas y sobre todo a pensar en hacerle bien a otra persona. Eso es una propuesta muy interesante para hacer diariamente. Y no necesariamente tiene que ser algo económico. Tú puedes ayudar a otra persona dándole un conocimiento, dándole una llamada, una voz de ánimo, una sonrisa, pero si lo haces de forma premeditada, pensada, analizada, pues va a llegar un momento donde se va a convertir en una segunda naturaleza. Alguien dijo alguna vez que lo que usted quiera lograr ser, tiene que primero aparentarlo hasta que se convierta en.
Mire qué interesante. Si tú quieres ser un buen vendedor, camina como si fueras un buen vendedor, habla como si fueras un buen vendedor. ¿Quieres ser una buena persona? Al principio, actúa hasta que te conviertas en esa persona. Va a llegar un momento que ya no va a ser actuado, sino que ya va a ser de forma natural, que te va a salir ese comportamiento natural de persona exitosa, de buen vendedor, de buen ser humano, de buen papá. ¿Quieres ser buen papá? ¿Qué tienes que hacer? Actúa como si lo fueras hasta que te conviertas en ese buen papá. Y la quinta acción que propone el libro, La ligera ventaja, para lograr lo que queremos en la vida, dice: haga ejercicio por 15 minutos de forma diaria. Lo mismo, te está llevando al área positiva, te está llevando a mejorar tus actitudes. Pero algo que me encanta de este libro es que el libro, de cierta forma, nos despide deseándonos que nos vaya muy, pero muy bien si tenemos la ligera ventaja. Entonces, para resumir, ¿qué es la ligera ventaja, señores? Simplemente es todos los días una acción que me acerque a lo que quiero lograr. ¿Qué es la ligera ventaja? Todos los días una acción que me acerque a lo que quiero lograr. Vuelvo y lo repito, porque créanme que algunas personas piensan que esto es magia. No, todos los días una acción, 2, 3 acciones que tú ya sabes que tienes que hacer en tu profesión. Algo que te acerque a tu meta. Punto, se acabó. Y quiero despedirme con esta anécdota que explica totalmente lo contrario, cuando alguien no tiene la ligera ventaja a su favor. Esta historia dice que en una ocasión había un hombre que estaba perdido en un pueblo y el hombre estaba tratando de buscar a alguien que lo ubicara, que le diera una dirección. El hombre estaba buscando con un papelito la dirección. De momento se acerca un señor: señor, disculpe, hágame un favor, pero cuando él iba a preguntar, había un perro aullando al lado de él. Y el perro, au, au, y el hombre, disculpe, hágame un favor, la dirección, au, au, y el hombre trataba de darle el dato, pero el perro aullaba tan fuerte, se quejaba tan fuerte que no los dejaba hablar. En ese momento, el hombre se hace a un lado y le dice: disculpe, le quiero preguntar algo, pero es que el perro no me deja escuchar. Entonces le dice: pero me llama la atención, ¿por qué ese perro aulla tan fuerte? Y el hombre que estaba allí le dice: es que ese perro todos los días viene y hace lo mismo. A él le encanta porque ahí donde está sentadito le llega el sol. Pero ahí él está sentado encima de una tabla. Y la tabla tiene una tachuela, tiene una puntilla. Y el perro le gusta tanto el sol, le fascina sentarse ahí, pero no se da cuenta que siempre se sienta en esa puntilla, pero él utiliza la fuerza para quejarse. En lugar de levantar las nalgas y hacer algo diferente, se sienta allí a quejarse toda la tarde, au, 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 y no se levanta. ¿Cuántas personas conocemos que utilizan su fuerza para quejarse? Au, la situación del país. Au, el problema es mi suegra. Au, el problema es mi sueldo. Au, es que mi jefe no me paga lo suficiente. Au, es que en la compañía donde estoy. Usan la fuerza para quejarse, pero no hacen nada para levantar la nalga y hacer algo diferente. Yo quiero invitarte, retarte e inspirarte a que hagas algo diferente, que utilices la ligera ventaja, que no esperes a que todas las circunstancias se pongan en positivo. Hay gente que está esperando que todos los semáforos se pongan en verde para salir a manejar su carro, y así no es la vida. Hay que empezar hoy con lo que tengas. Empieza hoy, pero empieza con la ligera ventaja, que es una persona que tiene el hábito de todos los días una acción que lo acerque a lo que quiere lograr en la vida. Así que, muchachos, los dejo con esta historia, los dejo con esta reflexión. Espero que les guste este tipo de videos y sobre todo que me regalen por aquí un like, un comentario y muy importante que se suscriban para que sigamos en conexión compartiendo libros impresionantes, libros y enseñanzas que nos puedan cambiar y nos puedan ayudar a mejorar cualquier ámbito de la vida. Espero que utilicemos a partir de hoy la ligera ventaja.